Hortensia María Emilia Molina de la Puente. Ella es magistrada, quien está en la línea telefónica y a quien agradezco que nos tome la llamada. Magistrada, ¿cómo le va? Buena tarde. ¿Qué tal? Buena tarde, a sus órdenes. Muchas gracias por el... Finalmente, pues dicen, tiraron la toalla, fue imposible. ¿Qué condiciones fueron las que los obligaron finalmente a alejarse de este cargo, a renunciar a sus cargos? ¿Fue la decisión, la última decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial? No, bueno, yo creo que fue muy evidente que hubo una serie de resoluciones contradictorias que por un lado nos habían ordenado que suspendiéramos el procedimiento, dos órdenes judiciales, después una orden judicial del electoral nos decía que reanudáramos. Obviamente obedecer una implicaba desacatar las otras, y esto provocó que hiciéramos una solicitud a la Suprema Corte para que definiera a quién le correspondía pues darnos la orden de suspender o de reanudar. Eso era lo último que había sucedido. Teníamos incluso una medida cautelar para que no se nos accionara por ninguna de las dos instancias, y no obstante ello, el Tribunal Electoral oficiosamente abre esta incidente de cumplimiento y dice que lo que va a hacer ya no es la evaluación, porque la evaluación no la va a hacer nadie por parte de las candidaturas del Poder Judicial, pero si la insaculación, y el Senado le mandará las listas de los posibles candidatos a la Suprema Corte, y el Pleno en todo caso resolverá. Todo esto lo que hace es salirse del orden constitucional. Ajá. Y hacer que nosotros quedáramos ahora sí que en medio de resoluciones contradictorias que no nos permitían llevar a cabo nuestro trabajo. Nosotros estuvimos comprometidos desde el principio. Nuestra convocatoria es pública todavía, y ahí estaban. Lo que intentamos dejar evidencia de que se podía buscar mejores perfiles, haciendo un esfuerzo enorme de evaluación de las personas que se inscribieran. Lamentablemente ya no pudimos continuar, pero tampoco teníamos la certeza jurídica de que fuera, digamos, la mejor o la resolución válida, por decir así, la resolución a la que debíamos acatar, una o la otra, y entonces estábamos pues en medio de apercibimientos por parte del electoral como de los jueces, y eso realmente lo que provocó es que nuestro trabajo ya no pudiéramos hacerlo, lo que implica que ya no tenía ningún caso continuado. Debo aclarar, sí, solamente porque te acaba de decir alguna información por ahí que es inexacta, que los cargos del comité, por lo menos del Poder Judicial de la Federación, el comité de evaluación, los 5 personas que estábamos en el comité, eran cargos honorarios y nunca cobramos por hacer ese trabajo. Es solo para que no quede esa idea de que estábamos cobrando por estar en el comité o por hacer el trabajo del comité. Fueron cargos honorarios en los que estábamos comprometidos, además con jornadas realmente complejas, porque había que revisar, y lo hicimos expediente por expediente, ¿no? Oiga, magistrada, ¿qué pasó? El viernes platicamos con usted, nos hizo favor de tomar la llamada, y usted nos adelantaba esta decisión de recurrir justamente a la Suprema Corte para definir, pues, a cuál orden hacer caso, ¿no? Finalmente, al juez que determinó la suspensión de los trabajos, o al Tribunal Electoral del Poder Judicial, que había ordenado retomar justamente sus labores en este proceso de selección de aspirantes en la elección judicial. ¿Qué pasó con esa decisión? ¿Por qué se quedó esto a medias y no esperar a la determinación de la Corte, magistrada? Bueno, sí hicimos la solicitud, sí tuvimos la suspensión por parte de la presidencia. Sin embargo, el Tribunal Electoral ayer nos notificó la resolución que básicamente dice que eso pues no importa, porque fue notificado del oficio que nosotros le enviamos diciéndole que estábamos imposibilitados para cumplir. Precisamente ante esa imposibilidad jurídica, pues estábamos haciendo la solicitud al Pleno de la Corte, y lo que hace el Tribunal Electoral es decir
una nueva forma del proceso electoral, no previsto así en la Constitución, pero bueno, que ya es una resolución firme en la medida que la ley prevé una mayoría y con eso pudiera ser válida, pero que a nosotros nos saca básicamente de la posibilidad jurídica de continuar e incluso ya no tenía mucho sentido por todo lo que se estaba generando a la propia sociedad de incertidumbre. Hay muchos discursos y muchas resoluciones contradictorias, algunos discursos que son absolutamente falsos, otros que tergiversan la información y nosotros de verdad estábamos comprometidos y seguimos comprometidos con la respuesta de una sociedad para que entienda la importancia de la democracia, de los perfiles de un poder judicial independiente. Y creemos que ya lo que estaba sucediendo respecto de nuestro trabajo ya no era, no estaba abonando para eso, sino en todo caso para una mayor confusión por parte de la sociedad. Sabemos que es muy complejo que la sociedad entienda cuál es el... si nosotros no podíamos definir cuál de las dos resoluciones era la válida, pues obviamente la sociedad con menos elementos, y no me refiero a que no pueda, sino simplemente con menos elementos. Es que lo de comentamos conocimiento. aquí. Este es un enredo, ¿no? Es un enredo en donde Así si es. ustedes no saben qué hacer siendo expertos, teniendo la ley en la mano y teniendo todo el conocimiento, pues nosotros qué podemos esperar. Ahora, magistrada, usted habla de discursos que manipulan las cosas, de discursos que desinforman. Hoy en la mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dice que ustedes decidieron abandonar sus funciones, que no fue una renuncia tal cual, que decidieron abandonar sus funciones simplemente porque ya no tenían trabajo que hacer. Por otro lado, la ministra Loretta Ortiz ha señalado que en la Suprema Corte incluso dejó ver que desde el comité del Poder Judicial se había obstaculizado el trabajo para avanzar en la organización de la elección. ¿A este tipo de discurso se refiere usted? Sí, o sea, bueno, hay algunos que parten de cierta verdad, pero está pues manipulada. A ver, y lo he dicho en muchas ocasiones, incluso la vez anterior lo comentamos, aquí en este espacio que agradezco que se hayan abierto los micrófonos. A ver, el comité nunca decidió por sí mismo suspender nada. Estábamos incluso a la mitad de un trabajo muy complejo de elaboración de exámenes para aplicarlos. Estábamos a punto de aplicar exámenes y estábamos elaborando estos cuestionarios. Lo que sucedió es que nos llegó una orden judicial en donde nos ordenaban suspender. Nosotros seguimos convencidos, todos los integrantes del comité, que las personas, ya sean públicas o sean privadas, a las cuales se les ordena por parte de una autoridad judicial hacer o no hacer, lo único que les queda es cumplir. Mientras la resolución esté vigente y sea válida, pues hay que cumplirla, porque ese es un Estado de Derecho. Y entonces nosotros cumplimos, porque no había, desde nuestra perspectiva, decir, yo creo que no me vincula porque yo no le reconozco competencia a un juez, pues por supuesto eso no abona en nada a este discurso que sustento de la reforma constitucional al Poder Judicial. Si mejorar la justicia es que cada quien decida si le va a hacer caso a los jueces, entonces ¿para qué queremos jueces, no? Entonces, lo que realmente nosotros hicimos fue acatar una orden, obedecer una orden judicial que está dictada por jueces de distrito en sus juicios de amparo, y eso puede que estemos o que no estemos de acuerdo. Eso ni siquiera nosotros nos hemos pronunciado, ninguno de los integrantes, respecto a si estamos o no de acuerdo en el contenido de las órdenes. Simplemente las acatamos porque habría que respetar. Muy bien. Magistrada, una última pregunta. El comité del Poder Judicial era el que, de los tres comités que están actuando y que están organizando este proceso de selección, era el que tenía los requisitos, el procedimiento más riguroso, era el único que que proponía hacer, por ejemplo, exámenes para pues, calificar a quienes aspiran a ocupar un puesto como juez, magistrado o como ministro de la Suprema Corte. Finalmente, este proceso, el más riguroso, queda
en una tómbola, queda en un sorteo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, es muy lamentable para... No, tenemos ahí problemas con la comunicación. Vamos a intentar retomarla después del corte comercial. A ver, ¿ahí me escucha, ministra? Magistrada, perdón. Sí, magistrada, sí. Me Sí, le decía escucho. que es muy ¿Me escucha? lamentable sí, ahí la escucho, de repente se corta, pero nos decía que es muy lamentable este desenlace. Eso real para demostrar que con todo y la nuevo orden constitucional que tenemos, podía hacerse las cosas mejor para buscar mejores perfiles en beneficio de la sociedad, que tuviera personas juzgadoras con un perfil mucho más revisado. Lamentablemente ya no va a existir eso. La orden del Tribunal Electoral es que se pase directamente a la tómbola sin que haya proceso de evaluación, además por un poder diferente que no corresponde al Poder Judicial, y bueno, eso es lo que ya ha resuelto el Tribunal Electoral por esta mayoría, pues es lo que tendremos. Muy lamentable para el registro histórico de lo que vamos a estar cambiando en nuestro país. Pues magistrada, le agradezco mucho que nos tome la llamada y platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Muy buena tarde. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.